Capítulo 1. El ciclo del proyecto. Relación entre inversión y desarrollo. Más inversión y mejor calidad de esta impulsan el crecimiento económico y social. Ciclo del proyecto. Se compone de las fases de preinversión, identificación, selección, formulación, evaluación ex ante. Inversión o ejecución, movilización de recursos y puesta en marcha. Operación, funcionamiento regular. Evaluación ex post, verificación de logros vs lo planificado. Horizonte del proyecto, periodo total que abarca desde el estudio de preinversión hasta la liquidación. Componentes clave del proyecto, objetivos, actividades, localización, cronología, recursos necesarios, agentes afectados. Importancia del flujo de caja, base para juzgar rentabilidad y tomar decisiones. Capítulo 2. Identificación de proyectos. Descripción del problema, punto de partida para cualquier proyecto. Se debe basar en un diagnóstico riguroso. Selección del problema, elegir cuál necesidad o situación se va a intervenir. Objetivos, generales y específicos deben ser claros y medibles. Justificación, explica por qué el proyecto es relevante. Población beneficiaria, determinar quiénes son los afectados o beneficiados. Zona de influencia, área geográfica que impactará el proyecto. Cuantificación de la necesidad, estudio de oferta y demanda. Resultados, insumos y actividades, definición clara para la planificación. Indicadores y sostenibilidad, para medir avances y asegurar continuidad. Estudio de alternativas, evaluar varias opciones antes de decidir. Errores comunes, identificaciones deficientes llevan a proyectos fallidos. Capítulo 3. El proyecto como unidad operativa del desarrollo. Planeación moderna. El proyecto como eje articulador entre planes de desarrollo y ejecución concreta. Descentralización. Fortalece la autonomía regional y local. Bancos de proyectos. Herramientas para organizar y priorizar propuestas de inversión. Vinculación entre proyectos y desarrollo. Los proyectos deben estar alineados con objetivos macroeconómicos y sociales. Capítulo 4. El mercado. Objetivo del estudio de mercado. En proyectos privados, determinar cuánta cantidad del bien o servicio será demandada. En proyectos sociales, estimar necesidades colectivas, tengan o no capacidad de pago. Aspectos clave que se analizan. Demanda. Actual y proyectada, basada en tendencias históricas, elasticidades, ingreso, estructura poblacional. Oferta. Capacidad instalada, localización de proveedores, condiciones de competencia. Precios. Determinados por costos, competencia, políticas públicas o el mercado internacional. Comercialización. Canales de distribución, márgenes, promoción y políticas de venta. Posibles preguntas del profesor. ¿Qué diferencias existen entre el estudio de mercado de un proyecto privado y uno social? Proyecto privado. Busca rentabilidad financiera. Se enfoca en clientes con capacidad de pago. Analiza la viabilidad comercial. Proyecto social. Busca satisfacción de necesidades colectivas. Considera población con o sin capacidad de pago. Analiza la viabilidad social o de impacto comunitario. ¿Cómo se proyecta la demanda futura? Extrapolación de tendencias históricas, series de tiempo. Uso de coeficientes técnicos, consumo por unidad producida. Comparaciones internas e internacionales. Métodos econométricos, modelos matemáticos con variables explicativas. Métodos cualitativos, encuestas, opinión de expertos, juicio subjetivo. ¿Qué tipos de precios existen en el estudio de mercado? Precio por estructura de costos. Se calcula sumando los costos más un margen de ganancia. Precio de mercado. Lo fija la oferta y la demanda. Precio vigente. Precio por competencia. Se ajusta al nivel de los competidores. Precio político. Lo fija el Estado por razones sociales o económicas. Precio internacional. Aplica si el bien se importa o exporta. Capítulo 5. Aspectos técnicos. Elementos del estudio técnico. Tamaño del proyecto, capacidad de producción y factores que lo condicionan. Localización,
Análisis macro y microlocalización, considerando insumos, transporte y servicios. Ingeniería del proyecto, procesos, insumos, productos, tecnología y equipos. Obras civiles, infraestructura complementaria necesaria. Cronograma de realización, incluye estudios, compras, permisos, construcción y puesta en marcha. Gestión tecnológica, selección de tecnología adecuada para garantizar competitividad. Importancia del estudio técnico. Es base para estimar inversiones, costos, ingresos y estructurar el modelo financiero del proyecto. Posibles preguntas del profesor. ¿Qué factores se consideran para definir el tamaño del proyecto? Demanda estimada. Recursos financieros disponibles. Disponibilidad de insumos y mano de obra. Tecnología disponible. Economías de escala, disminución costos, aumento producción. Riesgos y restricciones ambientales o legales. ¿Qué incluye un cronograma de realización? Actividades ordenadas en el tiempo, diseño, compras, construcción, puesta en marcha. Duración y relaciones entre actividades. Instrumentos de planificación como diagramas de Gantt o red SPERT. ¿Qué se entiende por gestión tecnológica y por qué es importante? Es la administración estratégica de la tecnología del proyecto. Permite seleccionar, adaptar, implementar y actualizar tecnologías. Es clave para asegurar eficiencia, competitividad e innovación. Capítulo 6. La organización. Modelo organizativo del proyecto. Cambia según la fase, ejecución, operación o liquidación. Funciones organizacionales clave. Producción, planificación, calidad, mantenimiento, seguridad. Financiera, contabilidad, presupuestos, fuentes de financiamiento. Recursos humanos, vinculación, bienestar, relaciones laborales. Administración, planificación, organización, coordinación, control. Mercadeo, investigación de mercados, ventas, promoción. Investigación y desarrollo, innovación como eje de crecimiento. Organigrama y naturaleza jurídica, necesarios para el diseño administrativo y control del proyecto. Posibles preguntas del profesor. ¿Qué funciones administrativas debe tener la organización de un proyecto? Producción. Finanzas. Recursos humanos. Administration General. Mercadeo. Investigación y desarrollo. Gestión empresarial. ¿Cómo varía la estructura organizativa en cada etapa del proyecto? Preinversión, equipo técnico pequeño y especializado. Ejecución, estructura más amplia con enfoque logístico y contractual. Operación, organización funcional estable por áreas. Evaluación, equipos de control o auditoría según resultados esperados. ¿Qué papel juega el bienestar social dentro de la gestión del talento humano? Mejora la calidad de vida laboral con programas de salud, cultura, recreación, apoyo personal, etc. Reduce rotación, aumenta motivación y productividad. Contribuye a una cultura organizacional sana y sostenible. Capítulo 7. Marco legal e institucional del proyecto. Aspectos clave. Todo proyecto se desarrolla en un marco legal e institucional que regula derechos, deberes y responsabilidades. Este marco incluye normas de distinto nivel, constitución, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones. La legislación afecta todas las fases del proyecto: formulación, ejecución, operación y liquidación. Es necesario conocer leyes sobre comercialización, producción, transporte, importaciones, patentes, tasas, impuestos, etc. Se revisan tipos de sociedades, limitada, anónima, comandita, etc. Modalidades de contratación, licitación, contratación directa, llave en mano, etc. Contenido de un contrato, cláusulas, arbitraje, responsabilidades, etc. Preguntas clave con respuesta. ¿Cuáles son las clases de empresas aceptadas por la legislación colombiana? Las corporaciones, personas jurídicas con fines colectivos, y las fundaciones de beneficencia pública.
¿Qué características tienen la sociedad limitada y la anónima? Limitada. Pocos socios. Responsabilidad limitada al aporte. No cotiza en bolsa. Anónima. Muchos accionistas. Acciones negociables. Mayor regulación. ¿Qué ventajas tienen los accionistas preferentes? Reciben dividendos primero. Tienen prioridad en reembolso del capital. ¿Qué son los contratos llave en mano? El contratista entrega el proyecto completamente listo. Ventaja: menos gestión para el contratante. Desventaja: menor control del proceso y posible encarecimiento. Capítulo 8. Estructura financiera del proyecto. Aspectos clave. Objetivo: estructurar toda la información financiera del proyecto para proyectar los flujos netos de caja. Componentes principales. Presupuesto de inversiones. Inversiones fijas, terrenos, maquinaria, obras, etc. Inversiones diferidas, estudios, gastos de instalación. Capital de trabajo. Costos de producción. Costos de fabricación, administración y ventas. Ingresos estimados por ventas o prestación de servicios. Modelo financiero que consolida la información en flujos de caja. Permite análisis como evaluación financiera, privada. Cálculo de rentabilidad, VPN, TIR, etc. Preguntas clave con respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre aspectos financieros y económicos de un proyecto? Financieros: flujos de caja, costos e ingresos del inversionista. Económicos: impacto social, eficiencia global, costos y beneficios para la sociedad. ¿Cómo se clasifican las inversiones? Fijas: activos tangibles. Diferidas: estudios, capacitación. Capital de trabajo: liquidez operativa inicial. ¿Cómo se clasifican los costos de funcionamiento? Costos directos e indirectos, fijos y variables, según su comportamiento frente al volumen de actividad. ¿Cuál es la diferencia entre precios constantes y corrientes? Constantes: eliminan el efecto de la inflación. Corrientes: incluyen los precios del momento, con inflación. ¿Qué precios se deben usar para calcular la rentabilidad? Precios constantes, para evaluar sin distorsiones por inflación. ¿Qué significa deflactar? Convertir precios corrientes a precios constantes, eliminar la inflación. ¿Cuándo se hacen la mayoría de las inversiones? En los primeros años del horizonte del proyecto, especialmente el primero. ¿Cuáles son las principales inversiones fijas? Maquinaria, terrenos, construcciones, muebles, vehículos. ¿Qué es la depreciación y cómo se trata contablemente? Es la pérdida de valor de un activo con el tiempo. Contablemente se registra como gasto. ¿Qué es el agotamiento y su tratamiento contable? Pérdida de valor de recursos naturales no renovables. También se registra como gasto. Sociedad en comandica. Es una forma de sociedad donde hay dos tipos de socios. Socios gestores, o colectivos responden ilimitada y solidariamente por las deudas de la empresa. Socios comanditarios, solo responden hasta el monto del dinero que aportaron. Los gestores administran, los comanditarios solo invierten, sin intervenir en la gestión.